Gloria a Dios. Bueno, Dios le bendiga grandemente a todos. Estamos acá reunidos, eh, continuando nuestro estudio bíblico del libro de Números. Esta es la última semana que vamos a estar hablando del libro de Números, ya que estaremos comenzando con el libro de Deuteronomio la próxima semana. Así que vamos aquí a aprovechar y vamos a comenzar este estudio. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por cuidarnos, por guardarnos, por perdonarnos y por darnos sabiduría, Señor, para que podamos entender así mismo tu palabra como la mereces. Señor, la gloria como la merece, Señor, la honra como la merece, Señor, lo que es la disponibilidad de cada una de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que podamos vivir vidas que demuestren tu valor hacia cada uno de nosotros. En tu santo nombre pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermano, Dios le bendiga nuevamente grandemente. Vamos entonces en este momento así mismo a ver en este momento, pues, un resumen de algunas de las cosas que hemos hablado hasta este momento. Y estuvimos explicando, ¿verdad?, que el libro de Números tiene unas divisiones generales. Los primeros 12 capítulos hablan de la vida en el desierto, en Sinaí, y lo que sucede después. Luego, capítulo 3 habla del espionaje de la tierra. El capítulo 14 nos narra los 40 años de peregrinaje que pasa el pueblo de Israel. Capítulo 16 nos habla de la rebelión de Coré. Y el capítulo 20 nos habla de lo que sucede cuando están buscando en busca de agua, el agua de la roca y lo que termina sucediendo en ese momento, y la serpiente de bronce. Entonces, vemos también que el libro de Números pues tiene prácticamente la lista de todos los diferentes clanes del pueblo de Israel, ¿verdad? Y el título del libro, pues estuvimos diciendo que viene directamente de lo que es el censo o el empadronamiento con el cual comienza y termina lo que se llama la traducción de la Septuaginta, pero el título en hebreo se llama Bamidbar. Bamidbar se refiere a lo que es la palabra en el desierto. Y lo que hoy puede parecernos una lectura árida y dura, era fascinante para la gente que leía en aquellos momentos en el antepasado. El libro de Números, sin embargo, hermano, contiene algo más que menciones relativos a lo que es al censo. Podemos ver que el libro de Números abarca lo que es la peregrinación, ¿verdad? Del pueblo de Israel en el desierto, hasta lo que es la llegada al río del Jordán, siendo este río del Jordán el eslabón, ¿verdad? Desde la salida de Egipto hasta lo que es la entrada de Canaán. Comprende un periodo como de 38 años y 9 meses aproximadamente, conocido como el periodo del peregrinaje en el desierto, ¿verdad? Todas las vueltas que se estuvieron dando. Y este libro histórico, pero no en su totalidad, es un libro histórico. También hay otras secciones que, que son abarcadas, como por ejemplo la esencia de lo que son las leyes, además del Éxodo y Levítico, ya que hay así como un relato de ciertas experiencias, ¿verdad? De Israel durante la peregrinación que pasa por el desierto. Entonces el estilo de la escritura de este libro no es solamente un estilo de narración, no es que se narra nada más la historia, sino que también incluye interpretación. Podemos, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente, fue escrito por Moisés y en cada acontecimiento se ve la mano de Dios dirigiendo a su pueblo, supliendo sus necesidades y soportando sus pecados y debilidades, mientras que también se ve la disciplina sobre ellos. Y hay una lección que sobresale en el libro, y es el hecho de que el pueblo de Dios solamente puede triunfar confiando en sus promesas y acatándose a ellas. Cuando hay una desconexión, hermanos, cuando hay una separación, un aislamiento de lo que son los planes de Dios, de lo que son el propósito de Dios, y no solo el propósito de Dios, sino también el someterse a la voluntad de Dios.
pues vamos a ver que va a haber una falta de conexión, falta de intimidad, falta de armonía entre lo que es Dios Padre y Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, entre lo que es la Trinidad, al igual que a nuestras vidas. Podemos ver aquí, hermano, que el libro comienza, ¿verdad?, con lo que es el primer censo de Israel, y los que fueron contados eran los varones de 20 años, asimismo, en adelante. Y se excluyeron las mujeres, se excluyeron los niños y también se excluyeron lo que son los levitas. Y estuvimos diciendo que en total se habían contado 603.550 personas que habían sido contadas. Pero el propósito seguramente era conocer, determinar la capacidad militar, ¿verdad?, que iban a tener. Y también estuvimos repasando el hecho de que hacía falta saber cuántas personas había en cada clan, en cada grupo, para así mismo entonces poder determinar quién iba a tomar diferentes tipos de área geográfica, ¿verdad? Para así mismo poder vivir. Entonces, podemos ver que los que fueron contados, como dijimos, pues eran varones de 20 años en adelante. Y de igual manera, en la marcha, hermanos, del desierto, el tabernáculo, lo que se hacía era que el tabernáculo se desarmaba y el arca de Jehová iba adelante con Aarón y con sus hijos, que se turnaban con cada 3 tribus de Israel. Y cuando acampaban, ponían el tabernáculo en el centro y los levitas estaban alrededor de él junto a Aarón y a sus hijos. Entonces, los levitas tenían en ese momento que el deber de cuidar y transportar el tabernáculo, y la disposición del viaje pues entonces quedaba a sí mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando, ok. Cuando entonces estaban entonces ahí a punto de acampar, ellos tenían que estar específicamente en un lugar asignado para ellos. Entonces teníamos acá que el arca estaba por esta área de acá, ¿verdad? Entonces al lado del arca teníamos entonces a Judá, Isaacar y a Zabulón. Y luego acá teníamos a Gerson, Merita, Merari, los levitas, y estiraban los carros llevando la estructura del tabernáculo y las cortinas. Entonces acá luego teníamos la tribu de Rubén, Simeón, Gad, y luego acá estaba Coat, los levitas cargaban los muebles del tabernáculo. Y luego acá teníamos entonces las tribus de Efraín, Manasés, Benjamín, y luego tenemos la de Dan, Aser y también asimismo Neftalí. Entonces, Moisés, Aarón y sus hijos acompañaban el arca conforme a cómo eran guiados, y entonces eran guiados de dos maneras, si se acuerdan, ¿verdad? Durante el día era una columna de nube, durante la noche era una columna de fuego. Ellos marchaban por campamentos y tribus, no al lado, no de lado a lado, sino iban tipo en una fila. Y no en paso de marcha, sino que iban despacio y cada familia con sus miembros y con su ganado. Así que, hermanos, hay que entender que no era que estaban un grupito, ¿verdad? De 20, 30 o 40. Estamos hablando de una nación completa que estaba en ese proceso de caminar, de viajar y de alcanzar la tierra prometida. Pero el mismo paso, hermanos, que ellos mantenían, estaba siendo dictado por Dios.
porque entiende, ¿verdad? Que durante esos 40 años, las personas que habían desobedecido, ¿verdad? Que no habían creído, los que no habían honrado a Dios, de los 2 espías, si se acuerdan, ¿verdad? Dos mostraron fe en Dios y se llamaban Josué y Caleb. Entonces, en la organización de lo que es Israel, vemos entonces que el campamento siempre se establecía con el tab- tabernáculo en sí, apuntaba hacia el lado este. O sea, el arreglo del campamento enfatizaba la centralidad de la adoración y la presencia del Señor en una sociedad teocrática. Pero su orden de marchar también destacaba entonces esto. Al ubicar al tabernáculo y los levitas en el centro, precedidos por los campamentos de Judá, Rubén y seguidos por los campamentos de Efraín y de Dan, se podía ver que había un orden específico. Entonces, podemos ver que aquí hay a ver si les puedo mostrar acá, esto quizás nos ayuda a poder verlo un poquito mejor, ¿verdad? Les muestro la imagen, acá lo pueden ver, compartir acá, hermano. Así podemos ver un poquito mejor la imagen, quizás nos ayude un poco mejor. ¿Ok? Se las pongo acá, que nos ayuda. Porque este entendimiento, ¿verdad? De esta imagen que estamos mirando acá, ¿verdad? Nos ayuda. Ok, ahora les comparto acá. Hermanos, que se me perdió aquí Zoom. Aquí estamos. Vamos a ver. Compartimos la imagen. Aquí está. Ahí nos ayuda a ver aunque sea un poquito mejor. Entonces, esta imagen que está acá, aunque sea, nos ayuda, ¿verdad? A poder ver un poquito mejor. Que tenemos acá lo que es el tabernáculo y vemos entonces los levitas, ¿verdad? Rodeando el tabernáculo. Y vemos también entonces cuántos habían por tribus en cada uno de ellos. Entonces, hermanos, esto es importante, ¿verdad? Porque la ubicación de las tribus de Israel en el desierto ayudaban entonces a mostrar cómo Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, a través de este orden, una cosa que podemos ver es que Dios tenía todo bien organizado entonces dentro del mismo desierto en este momento. Entonces, vemos acá una historia que se refuerza, ¿verdad? Y se repite en varios momentos. Es la,
la historia cuando está relatando, ¿verdad? De que Moisés, desde un lugar llamado Cades, envía los doce hombres, estuvimos explicando uno por cada tribu, a explorar la tierra de Canaán antes de prepararse para así mismo entrar en ella. Ellos regresan, cuando regresan trajeron entonces frutos exquisitos, pero de los 12 espías solamente, como dijimos, dos creían que Dios le daría la tierra. Los demás entonces vieron a sus habitantes como gigantes que podrían vencerlos fácilmente. En otras palabras, ¿para qué vamos a entrar si vamos a perder? La mayoría del pueblo se puso del lado de los 10, rehusando creer en Dios y en sus promesas. Entonces, toda la congregación lo que hizo fue que gritó y dio voces, y el pueblo entonces lloró en aquella noche. Eso lo podemos ver aquí en Números, capítulo 14. Vamos a ver, versículo 1, donde dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Entonces vemos también que en Números 14, 8 y 9 se nos habla de que en vano Caleb y Josué, los dos que confiaban en Dios, suplicaban a la gente. Estaban tratando de que la gente cambiara de su parecer, pero qué triste, hermanos, que ellos en su mente ya habían elegido, ¿verdad? Que no iban a creer, que no iban a tener fe. Pero el pueblo no los escuchó en base a esto. Entonces, luego, las personas que iban a estar dirigiendo al pueblo de Israel, a la nación de Israel, iban a ser Josué y Caleb. Iban a dirigir esta generación nueva hacia lo que era la tierra prometida. Entonces llegamos a esta área llamada Cades Barnea. Y los detalles del libro se centran en el primer y el último año, ya que en el periodo intermedio no tuvo más relevancia que la apostasía. Así que ese es el énfasis mayor, es al principio y al final. Y fue en el peregrinar por el desierto cuando Dios levantó una nueva generación. Y esta generación estaba preparada ante las dificultades y dispuestas a luchar para poder obtener la promesa de Dios. Entonces, el libro de Números, hermano, nos enseña el trato de Dios con su pueblo, cuando obedecen y también cuando no obedecen. Vemos luego entonces también la interacción entre ellos con Moisés y la interacción también entre ellos con Dios en cuanto a lo que era la comida. Pues prácticamente cuando se cansaban de la vida en el desierto, los israelitas a menudo hablaban con nostalgia de la comida que solían disfrutar en Egipto. Decían, nosotros comíamos pescado, comíamos pepinos, melones, ajo. Y entonces, ahora en el desierto, disculpen, ninguno de esos productos, hermanos, estaban disponibles. En cambio, tenían que satisfacer su hambre con lo que le llamaban este pan tan liviano. Se referían a la comida especial que Dios les proveyó durante todo su peregrinaje por el desierto, que se llamaba maná. Si se acuerdan de esto, ¿verdad? Entonces, este alimento es descrito, el maná es descrito como una sustancia blanca, escamosa y dulce. Y el vocablo de la palabra maná, ¿verdad? Significa ¿qué es? Porque la primera vez que lo vieron no sabían lo que era. Y así mismo le nombraron. El maná cubría la tierra cada mañana. Y puede haberse tratado de una cosa que se llama del man arábico, que es una sustancia exudada por tipos de insectos que viven en el tamarisco. No sabemos exactamente, hermanos, lo que fue exactamente, pero sí sabemos que Dios era el que estaba proveyendo esto para su nación, para su pueblo. Luego pasamos a otra parte, aquí en el libro de Números, en el capítulo 21, donde podemos ver eh, otra de las experiencias que pasó el pueblo cuando trató Dios de inculcarles bajo la guía de Moisés, de enseñarles. Entonces, en cierta ocasión, los israelitas habían vuelto a protestar, como tantas veces contra Moisés y contra el mismo Dios. Vamos a ver esto en el capítulo 21, versículo 5.
Bueno, cualquier comentario, pregunta, nos dejan saber, por favor, 21, versículo 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Dice el próximo versículo, hermano, metiéndonos al tema acá de lo de las serpientes. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Así que llegó, hermano, como una plaga de serpientes venenosas que los estaban asediando, los estaban acechando, los estaban siguiendo. Entonces, lleno de remordimiento, de repente, ¿verdad? El pueblo se acercó a Moisés y le pidió que intercediera ante Dios para que alejara las serpientes. Pero Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce o de cobre y la pusiera en lo alto de un asta, ¿verdad? Y que cualquiera que hubiera sido mordido y mirara a la serpiente de bronce, sanaría. Esto se trataba de otra simple ayuda visual para enseñar al pueblo de Dios lo que era la fidelidad y la obediencia a sí mismo del Señor. Entonces hay unas instrucciones finales. Y era que cada vez que la nube de la presencia de Dios y el arca de las alianzas se detenían, los israelitas entonces tenían que preparar y armar sus tiendas en ese momento. Entonces la oración que Moisés repetía era la siguiente. Venía, vamos a verlo en Números 10:36. Era una oración repetitiva de parte de él. Dice así. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Y esa era la frase. Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Entonces, hermanos, cuando la nube y el arca se ponen entonces nuevamente en movimiento, ¿verdad? Venía y oraba lo que dice número 10, el versículo anterior, 35 decía así. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados sus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces Aarón y los sacerdotes impartían esta bendición sobre el pueblo. Este es bien importante. Aquellos de ustedes, hermanos, que vienen a la iglesia o se conectan, han escuchado esto que voy a leer en Números capítulo 6, 24 al 26, donde dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, hermanos, esta lectura que acabo de compartir era impartida por Aarón y por los sacerdotes como una bendición especial sobre el pueblo, sobre la nación. Y por eso es que nosotros las hacemos en la iglesia, como un recordatorio de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que luego al final de los 39 años y medio en el desierto, la generación que se había revelado en este momento, pues, ya muere. Y llegó un nuevo día en el cual Jesús escuchó la voz de Israel en Números 21:3. Vamos a leerlo. Mm, 21:3. Dice, Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Entonces, hermano, se elaboró un censo nuevo que fijaría entonces lo que iba a ser el repartimiento de la tierra, y el pueblo recibió entonces la instrucción de cómo iba a ser.
Entonces, estas instrucciones finales, mire cómo son. Después de Cades Barnea, no sabemos qué pasó en realidad durante los restantes 38 años que vagaron en el desierto. El relato lo que hace es que retoma desde que dice que fueron al norte bordeando Edom porque les negaron la entrada y no querían pelear con ellos porque eran descendientes de Esaú, que era quien era hermano de Jacob, ¿verdad? También bordearon Moab y al oeste del Mar Muerto porque eran descendientes de Lot de igual manera. Es decir, que Israel comenzó a conquistar la tierra prometida desde el sureste y cruzó el río Jordán finalmente de este a oeste para entrar en la tierra prometida. Entonces, en este proceso podemos ver la trayectoria de donde estuvieron viajando, ¿verdad? Los lugares importantes, vemos Cades Barnea, Macelot, ¿verdad? Están desde Moab, Edom, vemos todas esas áreas. Y luego vemos entonces varias contribuciones del libro de Números hacia la nación de Israel. Vamos a mirar algunas de estas contribuciones. Número uno, la organización y los censos militares de Israel. Okay, capítulos 1 al 3 y 26. También vemos el voto de los nazareos para un servicio especial. Importante. También vemos las rebeliones y peregrinaciones de Israel. Y también vemos lo que es, hermanos, el gran juicio del Señor a la rebelión en el capítulo 16. De igual manera, se puede ver acá lo que son la distinción entre los pecados con intención y también sin ella. Vemos el profeta Balaam y su asna que terminó hablando. Aprendimos mucho, hermanos, de del profeta Balaam, lo que había dicho y lo que había causado también, ¿verdad? Estuvimos hablando de esto. El establecimiento al este del Jordán de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, y también la gran invocación y bendición de Israel que les estuve compartiendo hace unos minutos atrás. Podemos ver también, hermanos, que en estas contribuciones vemos que es el eslabón entre Moisés y Josué. Ahora Josué, ¿verdad? Queda como el sucesor. Moisés ya tiene que ceder para que Josué tome su posición, tome su lugar. Es el eslabón o puente entre el Pentateuco y el libro de Josué, que algunas personas dicen que constituye lo que es un hexateuco, que vendría siendo 6 libros en vez de 5 para Pentateuco. Es el relato del paso del desierto a lo que es la conquista de Canaán. Y también se ilustran los resultados graves del pecado y de la incredulidad. El caso de María y Aarón contra Moisés es mostrado. También el caso de Josué y Caleb, ¿verdad? El precio de creer en el relato de los otros enviados provocó 40 años de peregrinación. Pero mire qué cosa, hermano, saber, ¿verdad? Que esos 40 años de peregrinación, pero saber, hermano, que de los 12 solamente iban a entrar ellos dos, todos los demás iban a haber muerto. La rebelión de Coré, Datán y Abiram y el pecado de Moisés, que no entró entonces a la tierra por su pecado. Vemos entonces acá también otra contribución del libro de Números, sería el dinero de lo que es la redención. Vemos acá cuando se menciona el capítulo 13, 40 al 51, lo que son los 5 ciclos. Y se nos habla un poco de lo que es la escasez de levitas para reemplazar a los primogénitos de Israel. Y esto existía una compensación de 5 ciclos por familia. El tipo es que literalmente, hermanos, Cristo pagó del todo la redención y el servicio en la cruz. Así que vemos ahí el simbolismo, la representación. También, disculpe, las cenizas de la vaca alazana, si se acuerdan de esto que habíamos mencionado,
Pues es un símbolo de limpieza del pecado accidental. Y como tipo representa la muerte de Cristo por esos pecados de igual manera. Tenemos entonces también lo que es la serpiente de bronce levantada. Y vemos acá también que el pecador miraba el instrumento del juicio de Dios. Y así también los pecadores de hoy se salvan mirando la cruz de Cristo y aceptando la obra que Él hizo. Y tenemos también acá la vara de Aarón que floreció. Así demostró que era Él el único sumo sacerdote o mediador. Y así también Cristo es el único mediador entre Dios y entre lo que es el hombre. Así que hermanos, en base a esto, podemos ver, reconocer todos los diferentes principios y elementos que son mostrados en este libro. Podemos ver acá también, le quería compartir por acá, está la tablita. Les quería compartir, hermanos, que este libro estuvimos mirando las diferentes fiestas para categorizarlas. Ya está. Hermanos, ya concluyendo con lo que es el libro de Números, me gustaría compartir con ustedes los sacerdotes en la historia de Israel, ¿verdad? Mirando la función tan importante que tuvieron, el hecho de que Números 35 del 25 al 28 menciona la muerte de un sumo sacerdote. Vamos a mirar Números 35, 25 al 28, dice así. Que tenemos acá. 35 del 25 al 28 dice así. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos amados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces, hermanos, podemos ver acá que cada nuevo sumo sacerdote tenía que provenir del linaje de Aarón. ¿Se acuerdan de esa parte? Y acá vemos una lista, ¿verdad? De aquellos cuyas historias se encuentran en la Biblia relatadas así mismo. Entonces vamos a ver estos que están acá. Comenzamos primero con el sacerdote Aarón. Pues la importancia de Aarón fue el hecho de que Aarón fue el hermano de Moisés y fue el primer sacerdote establecido. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 28 del 1 al 3. Luego seguimos con el sacerdote Eleazar. Vio morir a sus dos hermanos en un fuego enviado por Dios porque no siguieron sus instrucciones. Pero él obedeció a Dios y llegó a ser el administrador en jefe del tabernáculo. Eso lo vemos en Levíticos 10 y Números 3:32. Luego tenemos a Finés. La importancia del sacerdote Finés fue que Finés ejecutó a un joven israelita idólatra y a su amante madianita para terminar con la plaga. Entonces se le prometió que su línea de sacerdocio nunca terminaría.
Tenemos luego el sacerdote Ahitob. Ahitob, pues, es un sacerdote durante el reinado del rey Saúl. Y esto lo podemos ver en Primera de Samuel 14:3. Y luego tenemos el sacerdote Sadoc. Sadoc fue un sacerdote fiel bajo el reinado del rey David. Él y Natán ungieron a Salomón como su rey. Segunda de Samuel 8:17 y en Primera de Reyes 1:38 y 39. Luego tenemos al sacerdote Ahimás. Ahimás llevó el mensaje de la muerte de Absalón ante el rey David, pero aparentemente tenía miedo de hablar de ello, solamente lo presentó. Esto lo vemos en Segunda de Samuel 18, del 19 al 29. Y tenemos luego a Azarías. Pues Azarías fue el sumo sacerdote bajo el reinado del rey Salomón, como lo dice Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Y luego tenemos también a más información de Azarías, que es como sumo sacerdote bajo el gobierno de Usías, censuró al rey por quemar por sí mismo el incienso. Y esto, hermano, fue lo que cuando Ezequías llegó a ser el rey, volvió a abrir el templo y Azarías volvió a servir como sumo sacerdote. Por eso es que escuchamos el nombre de Azarías en dos ocasiones diferentes. Y luego tenemos a Amarías. No, ya hablamos de Azarías, ahora tenemos a Amarías. Y Amarías fue la importancia fue el hecho de que el rey Josafat lo designó para que juzgara las disputas religiosas, como lo dice segunda de Crónicas 19:11. Y luego tenemos al sacerdote Hilcías. Hilcías pues encontró el libro de la ley durante el reinado de Josías, como lo dice segunda de Reyes 22 del 3 al 13 y segunda de Crónicas 34 del 14 al 21. Luego tenemos al rey, nuevamente Azarías, probablemente uno de los primeros en regresar de Babilonia. En ese momento podemos ver eso basa en Primera de Crónicas 9 del 10 al 11, pero este es uno de los primeros en regresar. Y el último, Seraías. Seraías, pues era el padre de Esdras. Y se encuentra en Esdras capítulo 7, versículos 1 hasta el 5. Hermanos, una palabra importante, ¿verdad? Que vamos a discutir en estos momentos antes de terminar en el día de hoy, son palabras que son utilizadas para referirse a la ley. La ley hebrea servía como guía personal y nacional para vivir bajo la autoridad de Dios. Esta dirigía lo que es la vida moral, espiritual y social, y el propósito era producir una mejor comprensión de Dios y un mayor compromiso para sí mismo con Él. Entonces, tenemos la palabra Torah, y la palabra Torah se refiere, significa dirección, guía o instrucción. Algunos ejemplos de esta palabra se encuentran en Éxodo capítulo 24:12 o Isaías 13:3. ¿Cuál es la importancia de la palabra Torah, hermano? Que yo sé que lo han escuchado antes, pues es necesaria para la ley en general, ya que una orden de una persona de posición más elevada a una de una posición más baja. Así que cuando se escuchaba la palabra Torah, ya se veía con un nivel de importancia por de quién estaba viniendo esta palabra. Luego tenemos la palabra Mizguá. Significa mandamiento, significa orden. Se encuentra en Génesis 26:5, Éxodo 15:26 o Éxodo 20 del 2 a 17. ¿Y cuál es la importancia? Pues fue la instrucción específica de Dios para ser obedecida en un lugar, en lugar de una ley general. Usada en los 10 mandamientos, podemos ver esto cuando se habla de Miswah. Y luego tenemos Mispat. Mispat significa juicio y significa ordenanza. En Génesis 18:19, Deuteronomio 16:18 y 17:9 podemos ver esto. Se refiere a las leyes civiles, sociales y de higiene, cuando se habla de Mishpat.
Y luego tenemos la palabra edut. Edut. La palabra edut se utiliza para ver lo que es la amonestación y el testimonio. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 25, versículo 22. Y se refiere a la ley de Dios en lo que tiene que ver con todo su pueblo. Luego tenemos Ukim. Ukim, hermanos, son los estatutos, los oráculos. Se encuentran en Levítico 18:4 y Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Y esta palabra tenía que ver con los pronunciamientos reales, principalmente relacionados con la adoración y también con las fiestas. Luego tenemos Pikudim. Pikudim. Pues Pikudim se refiere a preceptos y también órdenes. Y podemos ver estas citas sobre esto en Salmos 19:8 y Salmos 103, versículo 18. Y eso tenía que ver, el Pikudim tenía que ver con la importancia era que era usado a menudo en los salmos para describir las órdenes y asignaciones de Dios. Pikudim, no nos olvidemos. Y Dabar, pues Dabar significa la palabra palabra. Dabar, significado es palabra. Éxodo 34:28 lo vemos y también Deuteronomio 4:13 vemos esa palabra también. Y la última se refiere a dat. Dat significa edicto real o ley pública. Y esto lo podemos ver en Ezequiel capítulo 7, versículo 26 o en Daniel 6, del 8 al 12. Y ya podemos ver que esta mano se refiere, la de edad se refiere directamente a la ley divina o a las tradiciones judías en general. Así que, hermano, podemos ver acá, dependientemente, el hecho de que el libro de Números tiene mucha información que nos ayuda a nosotros a poder reflexionar, ¿verdad? La manera que estuvieron peregrinando los israelitas, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pudiendo haberse tomado mucho menos tiempo, hermanos, para poder cruzar y llegar de un lado a otro a causa de su desobediencia, a causa de la idolatría, ¿verdad? Son las cosas peores, las cosas mayores que hicieron ellos. Y podemos aprender, hermanos, no solamente para que podamos decir, yo conozco la Biblia, no, 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 para que podamos nosotros hacer exactamente lo mismo en lo correcto, ¿verdad? Aprendemos de cuando hicieron lo correcto y podemos hacer lo mismo. Podemos seguir a Dios, honrar a Dios, ¿verdad? Podemos aprender a no ir en contra, ¿verdad? Del plan divino de Dios, sino que buscar el plan de Dios sobre nuestras vidas y la vida de los que nos rodean. Así que, hermanos, en este momento vamos así mismo a terminar nuestro estudio, ya terminando con el libro de Números en su totalidad. Le agradezco a todos que han participado y que han compartido preguntas y comentarios. Le pedimos así mismo, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a continuar estudiando diariamente y vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por el tiempo. Gracias, Señor, por la dedicación. Gracias, Señor, por el deseo de escuchar tu palabra. Pedimos, Jehová, Señor, que tú continúes trabajando en cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, de los que están conectados, Señor, en la computadora. Que todo lo que tome lugar, Señor, en este momento de nuestras vidas, sea, Padre, una oportunidad para que tu nombre sea ese mismo glorificado. Háblanos, guíanos y ayúdanos a poder caminar plantando la semilla, Señor, de esperanza, hablando Jesús, respirando Jesús, viviendo Jesús, y que puedan ver los que nos rodean, Señor, que somos las manos y los brazos de Jesucristo, en medio de donde quiera que estemos, a pesar de, sin importar, hermanos, porque así mismo, Padre, como tu palabra dice, ayúdanos a entender, Señor, que con nuestros hermanos, Padre, no podemos distraernos y alejarnos, Señor, de enfocarnos directamente en tu plan y propósito en nuestras vidas. Háblanos, guíanos y guárdanos por la gran honra de tu nombre pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén.
que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les guarde y les bendiga grandemente. Bendiciones a todos.